Gracias, Fernando. Dios le bendiga en esta mañana. ¿Cómo está usted? Está bien. Bien, bueno, si no es así, esperemos que el Señor en esta mañana le pueda alentar, le pueda hablar y bueno, y como salga de este lugar sea mejor de como entró. Hemos orado y estamos orando para que el Señor pueda obrar y hablar a tu corazón en esta mañana. Sería bueno que le des la bienvenida al hermano que está al lado, un abrazo al que está atrás. Que nos alentemos unos a otros a estar presentes en la casa del Señor el domingo en la mañana. Es un tiempo especial para la iglesia este del domingo en que nos podemos encontrar, que podemos estar juntos, que podemos participar de la comunión que tenemos en Cristo. Qué lindo es poder vernos, ¿no? Poder abrazarnos, encontrarnos con amigos, también compañeros en el ministerio, en cada culto que estamos, ¿verdad? ¿Que es así? Es así. Les invito a abrir sus Biblias en lo que va a ser el texto del mensaje del día de hoy. Hechos 1:8, probablemente usted lo conozca de memoria, ¿no? Igual le invito a abrir su Biblia. Apenas lo empieza a leer, ya se va a acordar del pasaje entero. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poco vamos a prestar atención en el mensaje de hoy a la primera parte de este versículo. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ustedes saben que cuando leemos estos versículos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, inmediatamente vienen a mi mente, las acciones poderosas de los grandes héroes de la fe que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces nos imaginamos un Pablo predicando allí en las ciudades de Asia o confrontándose al mismo enemigo en la ciudad de Filipos o sufriendo padecimientos o persecuciones, pero bueno, con resultados poderosos también de Dios allí, ¿no? O tal vez alguno de los otros héroes de la fe, como Pedro, como Felipe también, el evangelista, y vemos que el Espíritu Santo obraba con poder. Bueno, evidentemente al seguir leyendo el texto vemos lo que sucedió el día de Pentecostés y esas acciones poderosas. Pero también puede venir a nuestra mente y a nuestro corazón el ministerio de hombres como Billy Graham, ¿no? Ya en la presencia del Señor, o Luis Palau también en la misma situación, que llevaron a miles, por no decir cientos de miles, a los pies de Cristo con su ministerio, con su predicación. O tal vez vengan a nuestra mente el ministerio de pastores o hermanos que fueron importantes para nosotros, ¿no? O pensemos en un Jasón Carlisle o en un Enrique Francia, pastores donde Dios obraba de una forma poderosa también en sus vidas y lo está haciendo todavía con algunos de ellos. Pero el tema es que después volvemos nuestra mirada a nosotros y nos miramos y decimos: ¿dónde está ese poder? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Cómo se manifiesta ese poder en mi vida? Y muchas veces mirándonos nos sentimos apocados porque decimos: ¿dónde está el poder en mi vida? Y hermanos, me gustaría que me acompañen en el mensaje de hoy a que podamos ver en este texto cómo se manifiesta el poder de Dios
en nuestra vida normal, el común de nuestra vida. En primer lugar, tenemos que decir que el poder de Dios se manifiesta en nosotros con la presencia de su Espíritu. El texto nos dice, recibiréis poder. A veces pensamos que ese poder es una energía que viene y nos llena y nos lleva a hacer cosas asombrosas en el nombre del Señor. Pero realmente a quién se está refiriendo es que recibiremos ese poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea que ese poder está vinculado a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces lo que estamos hablando en realidad es que el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros y en eso consiste o radica ese poder. Mi querido hermano, cuando nosotros conocimos al Señor, cuando aceptamos a Cristo, cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios vino a morar a nuestra vida. Juan 1:12, que, bueno, digo de paso, estamos estudiando los miércoles en la reunión de oración a las 20 horas el libro de Juan. Pero en Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios si le has entregado tu vida a Cristo, y por esa razón el Espíritu Santo de Dios vino a vivir a tu vida. Pablo le decía a los romanos en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Y antes afirmaba, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mi querido hermano, si tú te entregaste a Cristo, en ese momento, en ese instante, fuiste bautizado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino a tu vida y empezó a transformar tu vida desde ese instante. Dice Pablo en Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al igual que esos primeros creyentes antes de Pentecostés, a los cuales el Señor les dijo que iban a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, de la misma forma el Espíritu Santo vino sobre tu vida, está en tu vida, habita en tu vida, y junto con él ha venido ese poder que transformó tu vida, poder que te ha sacado de donde estabas, poder que ha empezado una regeneración en tu vida, poder que transformó tu corazón. Hoy hay un debate en cuanto a la educación. Y el debate social está, bueno, de qué manera encarar la educación, que se necesitan cambios educativos para tener mejores competencias. Y bueno, más allá de lo que es así o lo que no, o las distintas posiciones que pueden haber en cuanto a estos debates en torno a la educación, debemos afirmar que la educación no tiene el poder de transformar
una vida o de regenerar una vida, como el Evangelio sí lo tiene. La educación es imprescindible para una sociedad más culta, más preparada, pero no tiene poder de transformar el corazón del hombre o la mujer. Quizá hace 20, 30 años atrás había una utopía de que el hombre o la sociedad iba a evolucionar por la educación a una sociedad mejor, a una sociedad perfecta. Los acontecimientos que estamos viviendo en este tiempo en el mundo nos están marcando que estamos viviendo los mismos problemas que 60 años atrás. Nuevamente las guerras, rumores de guerra, los mismos problemas, las mismas situaciones, más educación, más tecnología, pero el hombre es el mismo, pero el Evangelio sigue teniendo poder para transformar tu vida y el Señor transformó tu vida con ese mismo poder. Y uno ve, es mi vida normal. Pero es una vida transformada por el poder del Señor. El hombre puede presumir de un efímero poder. Se jacta de sus grandes obras de ingeniería, de los avances tecnológicos y científicos. Presume del poder destructivo de la guerra. Pero no hay poder humano que pueda transformar el corazón de una persona. Ningún poder humano pudo transformar tu corazón. A un viejo predicador le encantaba contar esta historia. Y hablaba de un borracho, que además de borracho era un hombre tosco, que se convirtió a Cristo, le entregó su vida a Cristo, su vida fue transformada, su vida comenzó a cambiar. Los viejos compañeros de bebida se enteraron y lo veían y se burlaban de él. Y uno de ellos le dijo, ¿vos vas a creer esas mentiras de los milagros como cuando Jesús convirtió el agua en vino? Y este borracho o ex persona de mal vivir, le contestó a sus ex compañeros de bebida, yo eso si el agua Jesús la convirtió en vino, eso no lo sé, no lo leí. Pero en mi caso, el vino lo convirtió en muebles nuevos, en comida saludable para mis hijos, en ropa nueva para ellos, y de eso sí puedo dar testimonio. Tu vida normal fue transformada por el poder del Señor. No hay poder en esta tierra que pueda generar esa transformación en el corazón del hombre, pero sí ha cambiado nuestra vida. No se puede discutir el poder que hay detrás de una vida transformada, de una vida regenerada. Nuestras propias vidas dan testimonio de eso. Si uno se pone a pensar de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios te sacó, te vas a dar cuenta que el poder de Dios está allí. El Espíritu Santo de Dios está habitando en tu vida. No sé si los más veteranos recuerdan un viejo himno, a veces lo cantamos también, pero dice, ¿quieres ser libre de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder
sin igual poder en la sangre que Él vertió. Pablo le decía a los corintios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, mi hermano, para ti, para mí, es poder de Dios y sabiduría de Dios. En segundo lugar, este texto nos señala que el poder de Dios se manifiesta en nosotros normalmente para ser testigos. La palabra dice, y me seréis testigos. No podemos separar el ser testigo del testimonio. Son dos cosas que van intrínsecamente juntas. El testigo y el testimonio. El rol de testigo no es una posición pasiva o una posición oculta de los hombres, sino que está expuesta. Es visible, no estamos ocultos, estamos expuestos y la gente nos ve o nos está mirando, ya sea en la familia, en el trabajo, en la casa. No sé si ustedes sabían, pero la palabra griega para testigo es la palabra mártures, que tiene la misma raíz que nuestra palabra castellana mártires. O sea, la idea de ser testigo está asociada con el estar expuesto, muchas veces con el sufrimiento, aún con la persecución y la muerte por defender una causa. Evidentemente los cristianos del primer siglo esto lo sabían muy bien y estaban expuestos cuando se entregaban a Él en este sentido. Muchas veces miramos nuestra vida normal y decimos, ¿dónde está ese poder para ser testigo? Y déjame decirte, hermano, que su poder se manifiesta y somos testigos cuando enfrentamos las adversidades, como Jesús lo haría. Nuestra vida nos parece demasiado normal cuando pasamos o enfrentamos determinadas circunstancias difíciles. Nos parece demasiado normal cuando no tenemos dinero para llegar a fin de mes. Nos parece nuestra vida demasiado normal cuando perdemos el trabajo y tenemos circunstancias complicadas. O alguien de nuestra familia está sufriendo, padeciendo problemas de salud. Y nos preguntamos dónde está ese poder. El mismo Pablo, muchas veces al mirar el aguijón en la carne que tenía, le rogaba a Dios diciendo que se lo quite. No sabemos cuál era ese problema que él tenía, no sabemos si era un problema de salud o otro tipo de problema, pero él relata allí en 2 de Corintios que tenía un problema y le rogaba al Señor diciendo, y Pablo mismo dice en 2 de Corintios 12:9, que Dios le contestó, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuántas veces perdemos de vista eso cuando consideramos nuestra vida normal y nos sentimos débiles? Cuando nos sentimos sin fuerza. Cuando las situaciones se vuelven duras. Cuando las personas en cuales confiamos nos han traicionado. Cuando el dolor nos embarga, cuando las situaciones de salud son complicadas, cuando la economía se complica o nos dan un pronóstico complicado de una enfermedad
ya sea nuestra o de un familiar. El Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. En esa normalidad débil que experimentamos muchas veces, el poder de Dios nos sostiene en medio de la prueba. Ustedes saben bien, y ya lo comenté en otro momento, el año 2021 tal vez fue el peor año que recuerde, tanto para mí como para la familia. Hablando de la familia grande, toda la familia. Las circunstancias no les son ajenas a ustedes, comenzando con la partida, la presencia del Señor de Daniel. Después, sobre fin de año, sobre noviembre, partió la presencia del Señor mi mamá. Y bueno, y sobre fin de año, el pronóstico o el diagnóstico del melanoma, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, o los temores o las preocupaciones que conlleva el hecho de un diagnóstico así en mi vida, ¿no? Que gracias a Dios hoy he superado o controlado esa situación. Pero en medio de esas circunstancias, tal vez uno se sintió muy débil y quizá no recuerdo otro momento de mi vida que me haya sentido tan débil, tan en las manos del Señor. Y lo mismo que me sucedió a mí, le sucedió a mi hermana, a mi cuñado, a mis hijos, a mi esposa. Todos nos sentimos de la misma manera. Pero en esas circunstancias, hermanos, de debilidad, pudimos experimentar como nunca el poder del Señor que nos sostenía y que nos sostiene aún a nosotros. Porque si es que hemos pasado y estamos transitando por esa prueba, lo hemos hecho porque el poder del Señor nos sostenía. Sin duda que Vale, que hoy está aquí, también ha sentido lo mismo. El Señor la ha sostenido. El Señor ha provisto. El Señor también ha bendecido con un Hijo Salvador. Y lo mismo que el Señor le decía a Pablo, nos dice a nosotros, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu vida normal no necesitamos ser superhéroes, supercristianos para experimentar el poder de Dios, porque si no fuera por el poder de Dios, mi hermano, nos hubiéramos hundido. Y cuando pasás dificultades, cuando pasás pruebas, si el Señor no te toma de la mano y no te sacan su poder, estaríamos perdidos. O sea que el poder de Dios se manifiesta cuando somos testigos en esas circunstancias. Dice Pablo también en 2 Corintios 4, 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desamparados. Somos perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Y hermanos,
Su poder se manifiesta y somos testigos cuando vivimos en santidad. No se puede vivir como Dios nos pide si no es por su poder. Y uno cuando ve la normalidad de la vida dice, ¿dónde está el poder de Dios? Mi hermano, cuando vivís en santidad, lo hacés por su poder. No se puede vivir en santidad si no es por medio de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Uno no se puede ajustar a lo que Dios pide si no es por el Espíritu Santo de Dios que mora en tu vida. La santidad no se vive en función de ajustarse a una lista de reglas o de preceptos, no hagas, no toques, no digas. La santidad se vive en la gracia de Dios cuando uno se entrega a Él y permite que el Espíritu Santo le guíe. Si uno le saca al vivir en santidad la gracia de Dios y el poder de Dios que nos capacita para hacerlo, quedamos simplemente en una religión vacía. La religión nos dice que hay que hacer para hacer y nos marca una lista de cosas que debemos hacer para vivir en santidad. Pero en Cristo, mi hermano, somos libres, somos redimidos, hemos sido comprados. El Espíritu Santo ha venido en nuestro corazón y nos capacita con poder para vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y ahí, mi hermano, en nuestra vida normal vemos el poder de Dios. Porque si tú te podés ajustar a su palabra y a lo que Él pide es por su poder. Porque el Espíritu Santo te está capacitando y aun cuando erramos el camino y nos equivocamos, es el poder de Dios, su Espíritu Santo, quien nos convence y nos hace volver. Y uno dice, en mi vida normal, sí, en la vida de cada día. El poder de Dios se manifiesta cuando te ajustas a su palabra. Cuando vemos en la iglesia matrimonios jóvenes, matrimonios de años, nos damos cuenta también que el poder de Dios actúa en esas circunstancias. El poder de Dios nos sostiene. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos discusiones. En los matrimonios cristianos también hay las mismas circunstancias o problemas que puede haber en las parejas o en los matrimonios del mundo. Pero es el poder de Dios que nos capacita para seguir, para solucionar, para seguir amándonos a pesar de que somos diferentes. Es el poder de Dios que nos da la fuerza para amar, para tomar la decisión de seguir amando. Lo normal para el Hijo de Dios es vivir en santidad, mi hermano. El Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Jesús decía, el árbol bueno da frutos buenos. No puede el mal árbol dar buenos frutos. Y eso lo hablaba en esta dirección. Y la única manera de vivir de esta forma es por el poder de Dios. Es el poder de Dios quien te sostiene. Es el poder de Dios quien te capacita. Y cuando hablamos del poder de Dios, vuelvo a recordar, es el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida. También debemos afirmar que su poder se manifiesta de una manera normal cuando somos sus testigos. Tenemos poder para hablar y predicar
el Evangelio. Esa autoridad fue delegada por el Señor Jesucristo. El Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Esa autoridad fue delegada a cada uno de ustedes, a la iglesia, para anunciar un mensaje. El mundo tiene una imposibilidad natural de anunciar ese mensaje. Los religiosos tienen una imposibilidad porque no tienen el poder del Espíritu Santo para hacerla. Pero un hijo de Dios, nacido de nuevo, que ha recibido y ha sido bautizado con el Espíritu Santo cuando se entregó a Él, es el único que tiene la autoridad delegada por Cristo para predicar la palabra. Cada vez que vos le hablás a alguien acerca de lo que Cristo hizo en tu vida, cada vez que vos le contás el testimonio a alguien de lo que el Señor está haciendo, cómo el Señor te está sosteniendo en medio de la prueba, cómo el Señor te sacó de tal o cual situación, el Señor te está usando con poder en tu vida normal. Aún el Señor nos ha dado autoridad en su nombre para reprender al enemigo, para ordenarle que retroceda. Ese poder no es nuestro, viene del Espíritu Santo. Es una autoridad delegada, mi hermano, pero es en su nombre. Recuerdo de los primeros trabajos que tuve, uno de ellos fue ser mandadero, hacer mandados para una imprenta. Calculo que tendría 15 años. Ya sea en el tiempo de vacaciones como también en los tiempos después del liceo, iba a trabajar y en esa imprenta trabajaba 4 o 8 horas en vacaciones y hacía mandados. Y recuerdo que en muchos lugares el patrón me enviaba: andá a tal lugar y retirá determinados productos que necesito para la empresa. Decile que Jorge te manda. Yo iba ahí: mira, vengo de tal imprenta, Jorge me manda para retirar tal cual. Tomá, lleva. Mi hermano, el Señor nos delegó con esa autoridad en su nombre, aún de reprender al enemigo. Tenés autoridad en el nombre de Jesús para reprender al enemigo y ordenarle que salga de tus cosas, para que retroceda de la vida de los que amás. La iglesia tiene poder y autoridad. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo dice en 2 Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, en el nombre de Jesús. Aún el enemigo se sujeta. Y tú, mi hermano, tenés autoridad para ordenarle al enemigo que huya, que corra, que no se entrometa en las cosas de tu familia, de orar por tus hijos, de orar por tu esposa, de orar por tu esposo, reclamando esa vida para Cristo. Esa autoridad o ese poder se manifiesta cuando damos testimonio de Él, cuando hablamos de Cristo. Una mujer cambió de peluquería, se quejaba de su peluquera, no es ninguna de las que están acá, ¿no? Pero la mujer cambió de peluquería porque se quejaba que su peluquera
era muy boca sucia, ¿no? O sea, pasaba maldiciendo mientras que cortaba el pelo. Entonces esta mujer, que era cristiana, prefirió cambiar de peluquería. No toleraba escuchar a la peluquera maldiciendo todo el tiempo. Pero, pasado el tiempo, se enteró que su vieja peluquera conoció a Cristo y cambió rotundamente su vida. Entonces, esta mujer cristiana dijo: voy a volver a la peluquería de antes. Y se comenzó a atender, y en un determinado momento le confesó a la peluquera la razón por la cual había dejado ir a la peluquería. Y la peluquera se entristeció mucho y le dijo a esta mujer cristiana: ¿por qué nunca me hablaste de Cristo? Hermanos, somos los únicos que tenemos el poder de decirle a otro que Cristo le ama, que Cristo le salva. El mundo no se lo va a decir. Los religiosos que viven en función de religiones falsas o de preceptos religiosos, pero sin Cristo, tampoco se lo van a decir. Pero tú tenés el Espíritu Santo de Dios y sos el único o la única que le pueden decir a los demás que Cristo salva. En la vida normal. A veces queremos ser como Pablo, como Pedro, como Billy Graham, como Luis Palau, como el pastor Francia. Y nos olvidamos que en nuestra vida normal está llena de su poder. Dice en Hechos de los Apóstoles 11:20 que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Dice acá, unos varones de Chipre y de Cirene, no sabemos quién son, no sabemos, eran totalmente normales, como nosotros. Pero estos hombres entraron a la ciudad de Antioquía y fueron los primeros que le entraron a predicar a los griegos. Mi hermano, los griegos empezaron a convertirse, se estableció allí en la iglesia de Antioquía una iglesia poderosa de griegos, de judíos, cosmopolita. Y estos en Antioquía empezaron a mirar que el evangelio tenía que ser compartido en todo el mundo y decidieron mandar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, y de allí sale el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo. Y el mundo conocido empezó a cambiar porque unos varones, unas personas de Chipre y de Cirene comenzaron a hablar en su vida normal a otros de Cristo. Necesitamos, hermanos, saber quiénes somos en Cristo. Necesitamos mirarnos a nosotros como Dios nos ve. No menosprecies el poder de Dios que hay en tu vida. Sos hijo. El Espíritu Santo vive en ti. Tenés poder para vivir en santidad. El poder de Dios te sostiene en medio de las pruebas, mi hermano. Sos el único que tiene poder de compartir el evangelio y tiene autoridad para hacerlo, delegada por Cristo. Sos el único que puede ser testigo suyo en el medio de los padecimientos. Pido que inclines tu rostro, que estés meditando en estas consideraciones que estoy haciendo en esta mañana.
que pienses en un momento y le estés diciendo a Dios, tal vez no te has dado cuenta de ese poder que opera en tu vida normal, la de cada día, cuando te levantás y empezás el día, empezás la mañana, pero no te das cuenta que el Espíritu Santo de Dios habita en ti, que es Él el que te da la fuerza para salir adelante, para buscar un trabajo, para afrontar la vida cada día. Si no lo habías pensado, no lo habías considerado, decile al Señor, pedile al Señor que te llene con su Santo Espíritu, que te permita verte a vos como Dios te ve, que ya no te veas más como un mendigo, sino que te puedas ver con los ojos que Dios te ve y puedas empezar a caminar en consecuencia a eso. Te animo también a que compartas normalmente con otros tu fe en Cristo, de modo que ningún otro lo puede hacer, sino solo un hijo de Dios. Padre amado, estamos en oración en esta mañana, considerando, Señor, estas verdades de tu palabra. Señor, y no nos queda más que agradecer, Padre, por ese poder derramado, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos ha capacitado, Señor, porque Él nos ha transformado, porque nos ha dado una nueva naturaleza, Señor. Te damos gloria, Señor. Te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Permití que vivamos en consecuencia. Señor, que el fruto de nuestra vida pueda reflejar esa realidad. Reprendemos en el nombre de Jesús al enemigo que quiere hurtar, matar y destruir, que bloquea la mente y el corazón para no entender o discernir tu palabra en el nombre de Jesús. Y ordenamos que huya de este lugar, que no hay lugar aquí en este lugar ni en nuestras vidas para su accionar, en el nombre de Jesús. Y declaramos que solo Cristo es el Señor, que el Espíritu Santo tiene control sobre nuestra vida, que nos sujetamos a la dirección de su Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano. Gracias al Señor por su